Entonces, para recordarles primero que en aula virtual acabo de subir la segunda clase grabada, que no la había cargado. Están los archivos PDFs de las clases anteriores para que las puedan revisar. Y asimismo, en el transcurso de esta semana voy a cargar 3 ejercicios aproximadamente sobre este tema específicamente para que puedan revisarlos. Los ejercicios que voy a ir cargando son ejercicios que vamos a ir resolviendo en clase, por ejemplo, el que quedó pendiente la clase pasada, uno que vamos a realizar el día de hoy, sí, y otro que vamos a realizar en la siguiente clase. Entonces, esos temas los voy a dejar cargados para que ustedes los puedan ir revisando con tiempo y ya cuando ya lo revisemos aquí en clases, pues ya tengan noción sobre el ejercicio, ¿ok? Eso para que vayan avanzando un poco también con la parte de revisión de temas prácticos, ¿ok? Bueno, para continuar con la clase del día de hoy, recuerden que todavía continuamos con la unidad número 1. En este caso vamos a trabajar con reacciones gas líquido, líquido, líquido. Ahora, cabe recalcar de que en ciertos ejercicios que probablemente revisemos existan temas en conjunto con los catalizadores. En este caso, ¿por qué no dejo de a un lado completamente el tema de catalizadores? Porque normalmente cuando se generan este tipo de reacciones líquido, líquido, gas líquido, normalmente se lo hace sobre una superficie sólida, sobre una superficie de catalizador. Entonces, no lo dejo completamente a un lado, pero recuerden que en la segunda unidad sí se ve más a fondo, en este caso, el balance molar que ocurre sobre el catalizador. Entonces, ahí trabajamos un poco más con el módulo de TILS, trabajamos un poco más con el tema de difusión también sobre el sólido. Entonces, este tipo de temas ya más a fondo se lo van a tratar en la unidad número 2 y ahorita nos vamos a centrar un poco más en lo que es gas líquido, líquido, líquido. ¿Ok? Entonces, como la clase pasada, los últimos temas los fuimos dando bastante rápido, voy a repetir un poco esta parte, ¿sí? Y para retomar el ejercicio que quedó pendiente, ¿ok? Espero que lo hayan podido revisar. Bien, en todo caso, esta fue la imagen que se mostró la clase pasada. Justamente esto está tomado desde el libro de Levenspiel, en donde se ve mucho más a fondo lo que son las interfaces que se dan a medida que existe el desplazamiento entre la parte gas hacia la parte sólida, como les mencionaba, ¿no? Siempre comienza en este caso, si es una reacción que está trabajando con gas líquido, siempre existe esa difusión del gas a través del líquido, ¿sí? Y consecuentemente pasa a través del sólido. Entonces, normalmente las reacciones o lo que revisaron en la clase pasada, ¿sí? Fue justamente este tipo de modelos en donde la partícula gaseosa se difunde a través de esa interfase que ustedes ven en pantalla. Denme un momento. Sí, sobre esta interfase que ustedes ven aquí. Y lo que ustedes tienen que notar en este cuadrante que yo tengo acá, tanto de gas como líquido, ¿sí? Deben de notar es dónde ocurre la reacción, ¿sí? Y cuál es el determinante, lo que conversábamos la clase pasada, el determinante en esa reacción para saber qué es lo que está generando esa resistencia. Si bien es cierto, la reacción puede darse en cualquiera de las dos fases, ¿sí? Hay que ver con qué fase se está trabajando y cuáles son las limitantes que hay. Entonces, justamente esta interfaz entre gas líquido, ¿sí? Que lo vamos a revisar el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que existen muchas resistencias y que existen muchos casos diferentes dependiendo de la reacción que ustedes tengan dependiendo del tipo de compatibilidad que existe entre gas y líquido y dependiendo asimismo de las características que tengan sus componentes para saber dónde exactamente existe la resistencia. ¿Ok? No necesariamente porque está haciendo gas líquido siempre la reacción se va a dar en este caso solo en la parte líquida, ¿no? También se puede dar en este caso una interfase. Entonces ahí aplican un poco más de ecuaciones y más modelos para tratar de llegar al componente real o a cómo yo puedo modelar este sistema de forma real, ¿sí? Porque aquí ya hay otros parámetros que tomar en cuenta. Entonces, no necesariamente su reacción siempre va a ser únicamente en la fase líquida, ¿sí? Cuando ya se ha difundido completamente, en este caso el gas, sino que también ocurre en la interfase. Y ya cuando hablamos de los tres cuadrantes que ustedes ven aquí, gas, líquido, sólido, entonces
ya el modelo, ¿sí? Se toma en cuenta en todos estos tres cuadrantes y usted tiene que ver cuál es la resistencia como tal y en dónde puede existir el paso determinante. No siempre, como les mencionaba en la clase pasada, no siempre es la reacción, ¿sí? También existe en este caso la transferencia de masa que genera esa limitante y tiende este paso de transferencia a ser el paso determinante de su reacción. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. El día de hoy, como les menciono, vamos a recapitular las últimas diapositivas que vimos la clase pasada y consiguiente a eso vamos a revisar lo que son modelos en gas líquido y líquido líquido. ¿Ok? Bien, entonces la clase pasada habíamos revisado esta ecuación, sí, justamente que se derivó a partir de un montón de diapositivas más, en donde yo mostraba que tenía componente reactivo A, reactivo B, y esto se daba sobre un catalizador. En este caso, aquí me menciona que el reactivo A, ¿sí? Que está en fase gas, se va a difundir a través del líquido y entonces va a combinarse o va a reaccionar con B, ¿sí? Sobre el catalizador para generar unos productos. Entonces, la idea de este tipo de reacciones, si es que usted en este caso pueda tener varias constantes y varias variables en donde yo pueda determinar, ¿sí? A medida que va pasando la partícula gaseosa hacia la parte líquida, cómo puedo yo medir la velocidad de reacción en ese traspaso de fases. Entonces, para esto yo tengo que considerar, como mencionábamos la clase pasada, lo que es la constante de Henry, porque aquí voy a tener el tema de difusión, voy a tener que considerar los coeficientes de transferencia de masa en gas, en líquido y sobre el catalizador de igual forma, ¿sí? Entonces, esta velocidad de reacción que yo muestro para A, si es una velocidad de reacción genérica, como les mencionaba. En este caso, al ser una velocidad de reacción genérica, yo puedo eliminar los componentes que no participan en la reacción, o en este caso, si yo sé que el paso determinante está sobre gas a líquido, entonces yo sé que toda la parte del sólido, ¿sí? Lo puedo obviar. Entonces, en ese sentido, yo puedo trabajar con ciertos componentes, dejando a un lado otros y diciendo que, bueno, mi orden de reacción puede ser uno con respecto a A o uno con respecto a B, ¿sí? Dependiendo en este caso de cómo sea su reacción, ¿sí? Aquí usted, por ejemplo, está teniendo la constante de Henry y está teniendo la presión, ¿sí? Que genera en este caso la partícula de gas, ¿sí? Y asimismo, tanto para A como para B, tienen una velocidad de reacción muy similar, pero dése cuenta que la parte de B solo incluye la parte sólida, la parte del catalizador, ya que en este paso no es que el B se regrese, en este caso, a la parte gaseosa. El B sigue estando en el plano líquido, pero actúa sobre el catalizador. Por lo tanto, dependiendo de dónde ocurre la reacción, incluso hasta la velocidad de reacción de B, puedo eliminarla, solamente tomando en cuenta, en este caso, la velocidad de reacción de A, siempre y cuando la reacción se dé en gas líquido. No actúe, en este caso, como tema de catalizador, como lo mencionábamos en la clase pasada, sino que sea una superficie en donde existe o genera mayor turbulencia, en este caso para el reactivo A y el reactivo B. Entonces, en ese sentido, podría despreciar lo que es la velocidad de reacción en B porque no hay reacción química sobre el catalizador, en caso de que este hubiese sido una asunción. Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a tomar en cuenta, sí, favorece a ciertos datos en esa velocidad de reacción. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre esta parte. Profe, una pregunta. En la parte que dice para A, ¿no es cierto? En la parte de abajo donde se toma en cuenta la difusión de gas y líquido, hay Ajá. veces que nos dan como dato la contribución total de gas y líquido, o sea, no nos dan el término, digamos, KG ahí, o sea, para gas y el otro para líquido, sino está escrito como que un solo valor, un solo término y dice, esta GL. es la suma de las contribuciones. Ahí, ¿cómo sería en Ajá. esta fórmula? Ahí trabajaría con la constante, esa es la global, de gas a líquido, ¿verdad? Es caja A GL sería, ¿verdad? Ajá. Sí, trabajaría solamente con esa fórmula, ¿sí? Y en este caso la tendría que tomar en cuenta con la constante de Henry, o sea, con este parámetro que está aquí. O sea, tendría que tomar en cuenta, digamos, constante de Henry sobre la...
con quién se la KGL. constante A, Ajá. ajá, la AGL, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Y ya, correcto. Exacto. ya. Y Exacto, una porque ahí pregunta es más. Ajá, el sí. total, la constante. Ajá. Ya, ok. Entonces sería la constante de Henry sobre el total de las constantes. Y una pregunta más. En esa parte donde está, ¿no es cierto? En la última parte, la concentración de B, o sea, está la constante de velocidad de A por la concentración de B. Esa concentración se supone que es media, ¿no es cierto? ¿A cuál de las velocidades de reacción se refiere? En la, en la A, en la que está ahí concentración, el último término del denominador, Ya, ahí ok. está un CB, ajá, ese de ahí. Se dice concentración de B, entonces sería la concentración media de B o No, no es la concentración media, es la concentración de B. La concentración a la que, bueno, en este caso sería la concentración final la que está tomando en cuenta ahí. Concentración de B final. no sé, ahí tendría yo que calcular la concentración de B al final de, o sea, la que sale, digamos, al final de toda la reacción. Exacto, pero recuerde que la idea de la velocidad de reacción es que usted pueda contabilizarlo a lo largo del tiempo. Entonces, esa concentración de B debería dejarse en otros términos, por ejemplo, en términos de conversión, para poder calcularlo a las diferentes conversiones, para poder tabular en este caso y poder graficar la velocidad de reacción en torno al tiempo. Entonces, esta concentración de B que ve ahí puede convertirse, espérame un ratito, déjeme, puede convertirse en este caso en una concentración de B en torno a una conversión. Me estoy inventando, ¿no? Eso depende de las características que usted tenga en su reacción. Ya, de acuerdo, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Los términos, por si acaso, justamente se los iba a mostrar en la siguiente lámina. Los términos, como habíamos visto en la clase pasada, son EDA, que es el factor de efectividad. También vamos a ver cómo calcularlo, en este caso, en caso de que no se recuerden. La constante de Henry, el área interfacial de gas líquido sobre el volumen del reactor, el AC, que vendría a ser la superficie externa de las partículas sobre volumen de reactor. Disculpen aquí que el corrector hace esto y Fs, que en este caso debería ser el volumen de partículas versus volumen del reactor. Y he colocado aquí unos términos que normalmente ustedes lo van a ver cuando revisen la parte de papers o investigaciones acerca de diferentes tipos de reacciones. Siempre mencionan lo que es solid loading y liquid holdup. ¿Por qué hago mención a estos términos? Porque estos términos también provienen de un modelo que se ha generado, por ejemplo, en números adimensionales, diferentes tipos de modelos para estos términos, para lo que es Fs y para lo que es Fl. Ese volumen de líquido versus volumen del reactor, nosotros lo consideramos como que fuese una fracción, en realidad, la fracción de líquido que existe en el reactor y la fracción de partículas que existe en el volumen del reactor. Pero normalmente la terminología utilizada en investigación es esta, solid loading y liquid holdup. Asimismo, este factor que está aquí, ¿sí? También lo van a ver cuando hablemos de lo que es reacciones líquido-gas porque en gas, cuando ya trabajemos sobre la superficie del catalizador un poco más a fondo, ese gas y ese líquido también genera un espacio que uno predice cuánto está ocupando de líquido y cuánto está ocupando del gas en el reactor sobre la partícula del catalizador. Entonces, esas expresiones también provienen de diferentes modelos, son varios tipos de ecuaciones, ¿sí? Cabe recalcar que lo que mencionó ahorita Jessica, por ejemplo, me decía, entonces, ¿cómo dejo los términos de la velocidad de reacción si ocurre esto? ¿Cómo dejo el término de velocidad de reacción si la concentración de B en este caso tiene que medirse a lo largo del tiempo, por ejemplo? Esos términos, en realidad, como les expliqué, estas velocidades de reacción son velocidades de reacción genéricas. A medida que usted va revisando diferentes temas de investigación, usted se va a dar cuenta que la velocidad de reacción en realidad es verdad, parte de estos modelos que están aquí, cuando hablamos de reacción gas líquido sobre catalizador, pero no necesariamente si usted va a tener todos los términos que están ahí o tal cual están escritos, como están ahí. Cada término, si tiene su propio modelo, ¿sí? Y asimismo se determina de forma experimental,
Y esos modelos que predicen ciertos comportamientos, usted lo incluye en la velocidad de reacción. Entonces, hoy que vamos a revisar la interfase que existe entre gas líquido, ¿sí? O dónde se va a dar la reacción. Si en la parte líquida de la interfase, se va a dar cuenta que van a generar diferentes tipos de velocidad de reacción que depende de la difusión, que depende del factor de efectividad, que depende en este caso de la constante. Entonces ya esta ecuación que tengo aquí comienza a cambiar. Entonces, usted coge un paper y revisa y se va a dar cuenta, pero esta velocidad de reacción no se parece a la que vimos en clase. No, es que nunca le va a salir exactamente igual. Siempre la velocidad de reacción se predice a partir de sus datos experimentales. Tiene que agregarle un factor más, un factor menos. Debe de ser. Pero genéricamente, este vendría a ser como el estándar. En caso de que yo no tenga la ecuación, parto de esto y comienzo a eliminar los factores que en realidad afectan o no afectan al modelo cinético. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones y estos factores que les estoy mostrando son factores que van a aparecer, sí, lo van a ver como está aquí, liquid hold up, solid loading, sí, pero son factores que a la final son fracciones, en realidad son fracciones, sí, sino que los mencionan de esta manera porque ya estamos hablando en términos de reactores que contienen diferentes fases, entonces necesitan estas terminologías para poder limitar un poco la cantidad de variables que van a tener dentro de su sistema. ¿Ok? Entonces, con esas reacciones o esas ecuaciones que les mostré hace un momento, se hacen ciertas asunciones dependiendo del sistema en donde va a trabajar. Por ejemplo, en este caso, recuerde que yo sigo trabajando con la reacción de A que va de gas a líquido, ¿sí? Más B, que ya se encuentra en la fase líquida, y esto en este caso está sobre un catalizador, ¿sí? Y me genera una X cantidad de productos. Trabajando en ese mismo ámbito, sí, yo voy a decir que si yo tengo un exceso del componente en B, sí, yo voy entonces a delimitar por los diferentes tipos de reactores que hay, tanque agitado, flujo pistón, intermitente, cómo puede ser la velocidad de reacción, sí, en conjunto con su ecuación de diseño. Yo les decía, aquí yo tengo diferentes casos. Yo puedo decir que trabajando el gas en un tanque agitado para cualquier flujo de L, que sería el primer caso, ¿sí? Recuerde que yo tengo que modelar en torno a la ecuación del reactor. Entonces, en este caso, al trabajar con un tanque agitado, ¿sí? Que puede ser un tanque continuo, puedo tener un tanque intermitente, a pesar de que no dice intermitente, pero esa ecuación en este caso la voy a modelar utilizando estas ecuaciones que están aquí. Y usted se da cuenta que esas ecuaciones de tanque agitado justamente vienen de la ecuación de diseño del CSTR. Entonces, asumiendo que voy a tener un tanque agitado donde se va a generar la reacción que he mostrado acá arriba, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar los flujos, ¿sí? Tanto para A o para B, dependiendo del que usted vaya a monitorear, ¿sí? Y utilizar la ecuación de diseño del tanque agitado. De esa manera, yo puedo predecir cuál va a ser el comportamiento, ¿sí? A pesar de que yo puedo trabajar con cualquier flujo de L. ¿Por qué? Porque en este caso estamos diciendo que tengo un exceso de la cantidad del reactivo en B, ¿sí? Pero yo voy a monitorear lo que es el componente A y el componente B utilizando sus diferentes conversiones. Si trabajamos en este caso con un factor estequiométrico en B, colocamos entonces el factor que usted ve aquí, 1/B, que influye justamente en la parte de la conversión y en la parte de la ecuación del diseño, ¿sí? Asimismo, aquí dice RDA, ¿sí? Y tiene en este caso una velocidad de reacción, que la velocidad de reacción va a depender justamente de la diapositiva anterior que les mostré, que puede ser en este caso, trabajándolo como RDA, ¿sí? Y las ecuaciones de la constante de Henry, el factor de efectividad, dependiendo en este caso a cuál de los componentes usted se refiere, ¿sí? En el caso 2, por ejemplo, estoy trabajando con flujo pistón para cualquier flujo de L, ¿sí? Entonces, en este caso voy a modelar utilizando la ecuación del flujo pistón, trabajando con un reactivo limitante, en este caso de A, ¿sí? Y asimismo lo puedo dejar en términos de A o en términos de B, como lo ve aquí, ¿sí? Y utilizando el factor estequiométrico B
de su reacción. Siguen siendo las mismas ecuaciones. Nuevamente, RDA se debe modelar en torno a las ecuaciones anteriores o en este caso el modelo cinético que usted vaya a predecir. Para el tanque agitado y el intermitente, aquí hay dos reactores diferentes. En este caso, estoy trabajando con un CSTR y un reactor por lotes. Entonces, usted se va a dar cuenta que la ecuación final que va a tener va a estar en términos de del tiempo. ¿Por qué? Porque recuerde que en este caso, el reactor intermitente, a pesar de que L va a ingresar de manera intermitente hacia el reactor, ¿sí? Entonces yo puedo medir cuánto va a ser el tiempo, si necesario, en función asimismo a la ecuación de diseño del reactor intermitente. Entonces ahí voy a relacionar tanto la ecuación del tanque agitado como la ecuación, en este caso, de un reactor intermitente. Nuevamente, dése cuenta que en esta ecuación, sí, justamente se modela en torno a esos dos reactores. Nuevamente acá, si yo tengo exceso en B trabajando con el mismo modelo de reacción que mostré hace un momento, entonces puedo tener G y el gas, en este caso, como un reactor de flujo pistón y L como un reactor intermitente. Y nuevamente, modelo en torno a las dos ecuaciones. Y el gas, que vendría a ser el reactivo en A, ¿sí? Lo voy a modelar en torno a un reactor de flujo pistón y L, como está ingresando de forma intermitente o como un reactor intermitente, entonces lo modelo en torno a otro tipo de reactor. En este caso, sigue siendo la velocidad de reacción a considerarse y la velocidad de reacción pues tiene que ser la misma en los dos casos, pues, ¿no? Y en cuanto al último, sería G en flujo pistón y cualquier flujo de L. Entonces, modelamos para la parte A como un reactor en flujo pistón, ¿ok? Que es muy similar al caso anterior. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte. Disculpen que a cada rato les pregunte eso, lo que pasa es que como no puedo ver sus cámaras, no sé si están o no están. Miss, pero este solo se considera cuando hay un exceso de B. En el caso de que Ajá. no lo exista, ¿qué tipo de ecuación se podría aplicar? En caso de que no exista exceso de B, es Ujú. correcto. Estos son los diferentes tipos de casos que yo puedo utilizar cuando tengo exceso de B y asimismo cuando tengo exceso de A. La ecuación sería un poco diferente, pero en caso de que yo no tenga exceso de A y B, tendría que considerar igual, dependiendo de cuál sería mi reactivo limitante o la ecuación, incluir ambos reactivos. En este caso, como yo tengo exceso de B, yo puedo tomar en cuenta únicamente una de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi reactivo que limita la reacción. Pero en caso de tener los dos componentes, por ejemplo, equimolar, entonces tendría que trabajarse la ecuación con los dos reactivos. Y la Ok. velocidad de reacción lo mismo, sería en A y en B. Listo, Miss. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿por qué tiene la velocidad de reacción cuatro prima? ¿Qué significa? Eso es por el catalizador. Siempre que vean estas rayitas de acá arriba, ¿sí? Es porque está hablando que la reacción se está dando sobre un catalizador. A veces las ponen de esa manera, a veces le ponen solo dos rayitas arriba, y es por eso, es por el término del catalizador. Ah, ok, gracias. Sí, lo bueno de estas ecuaciones es que ustedes se dan cuenta que las ecuaciones están en torno a los reactores que ya conocemos. Entonces, dense cuenta que igual a pesar de que los dos componentes se comportan diferentes, porque uno lo está modelando en flujo pistón, el otro en intermitente, entonces las dos ecuaciones se basan en los reactores genéricos. Entonces, uno puede decir, ok, mi ecuación es más compleja en realidad, porque ya al incluir la velocidad de reacción se vuelve una ecuación un poco más compleja, pero sigue estando en el ámbito del reactor convencional que uno conoce. Entonces sabe que estos reactores usted sabe, perdón, que estos reactores se comportan de cierta manera. Entonces sabe que sus ecuaciones tienen que quedar o en torno al volumen o en torno al tiempo, ¿sí? Dependiendo del objetivo que usted vaya a querer para su modelo. Entonces, en este caso, en estos ejercicios como tal, siempre se modela en torno a estos reactores convencionales. Ya cuando ya hablemos de reactores de lecho fluidizado,
quizás cambien un poco las terminologías, ¿sí? Pero igualmente, como les mencionaba al inicio de la materia, siempre la base van a ser estas ecuaciones. Por eso nos encontramos justamente revisando estos diferentes casos, trabajándolos con los reactores convencionales. ¿Ok? Y entonces yo les dejé este ejercicio que está aquí y les decía que en este ejercicio yo voy a trabajar con un sistema muy similar al que se mostró anteriormente, en donde yo tengo hidrógeno gaseoso, ¿sí? Que va a difundirse a través del líquido y estoy trabajando aquí con un reactivo en B que está en fase líquida, ¿sí? Y esta reacción se va a dar sobre una superficie de catalizador. Por eso es que en el enunciado menciona justamente que la reacción se da en un reactor empacado con catalizador de níquel y menciona las características de ese catalizador. ¿Sí? Usted tenía que ver primero qué desinformación, perdón, va a tener que utilizar en este tipo de ejercicio. No todo lo que está aquí lo va a tener que utilizar, puesto que depende qué es lo que necesita para poder hallar, en este caso, la conversión de la acetona, que era lo que inicialmente le pedía. Yo le dije que trate de generar usted el modelo, ¿sí? O la ecuación con la que debería de trabajar para poder determinar esa conversión. Si bien es cierto, en las primeras láminas yo les mostré las concentraciones, ¿sí? Y las ecuaciones de velocidad de reacción en torno a las concentraciones, más no en torno a la conversión. Ahí la idea un poco es también que relacione este término y utilizando su velocidad de reacción, su constante y los datos dados en el ejercicio, ahí es la conversión. Entonces, adicional a eso también se les mostró este esquema, ¿sí? En donde se encontraba lo que era la velocidad de reacción de A y B. Tenían ustedes, en este caso, el modelo cinético, no tenían que determinarlo, y asimismo tenían su constante. Entonces, la idea aquí en este ejercicio es seleccionar qué ecuación voy a utilizar, cómo voy a modelar la ecuación, ¿sí? Cuáles son los parámetros que puedo obviar. Entonces, alguien que haya revisado el ejercicio, que tenga alguna idea, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo que podríamos simplificar de todo lo que me dan aquí como en la instrucción del ejercicio? De lo que revisé, Miss, bueno, en función también de las ecuaciones que usted mostraba, hay que decidir, o generalmente uno decide si A o B está en exceso, como para saber qué ecuaciones emplear de las que usted mostró. Correcto, Bueno, exacto. por ejemplo, en este caso, más o menos, estaba también planteando, con la constante de Henry se podría sacar la concentración inicial del gas Ujú. y de esa manera comparar bueno, la concentración de A con B y ver, como dice Josué, cuál está en exceso. Y también Correcto. respecto al balance, por ejemplo, en la parte, como es el gas que se está difundiendo en el líquido, se iría en lo que es el balance para el gas, sería la parte de la reacción y solo quedaría la entrada y salida con la transferencia de masa. Ok, bien. Mientras para el líquido, también iría entrada y salida, pero solamente se contaría la reacción, ya que en este caso el líquido no se está difundiendo como tal. Pero si se fija en la superficie del catalizador. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más que haya revisado el ejercicio? También se podía considerar que como está ingresando hidrógeno puro, entonces, digamos, la presión parcial de este va a ser constante y se puede asumir constante en toda la columna. Ok. Entonces podemos asumir que podemos asumir que es a presión constante la reacción. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algún otro detalle más que se fijaron? Sí, perfecto. Todas las acotaciones que acaban de hacer son válidas y miren que para poder resolver el ejercicio como tal, tienen que ustedes asumir ciertos datos, ¿sí? Porque en todo ejercicio, así sea ideal o así sea real,
la idea es tratar de delimitarlo lo que más se pueda para poder resolverlo. La ecuación como tal, de las mostradas anteriormente, tiene varios componentes que tomar en cuenta. Entonces, como mencionaron al inicio, la idea es ver si según las ecuaciones que teníamos anteriormente, asumíamos que existía un exceso en B o un exceso en A y en función a eso modelábamos la reacción, podríamos hacer algo similar aquí. El sistema como tal es un sistema como el que se mostró anteriormente. Estoy trabajando con gas líquido sobre un catalizador. Entonces, yo puedo comparar concentraciones. Comparo la concentración del hidrógeno gaseoso, la concentración en este caso del componente en líquido, y ver cuál de esos componentes que tengo está en una concentración más elevada que la otra. Entonces, de ser así, y como mencionaba Kerle hace un momento, puedo utilizar la constante de Henry para poder encontrar la concentración de A. Si comparo los valores entre la concentración de B y la concentración de A, puedo delimitar cuál de los dos está trabajando en exceso. Y en función a eso, ver cuál de las velocidades de reacción que mostré anteriormente puedo utilizar como ecuación estándar. Nuevamente, no necesariamente esta va a ser la ecuación con la que debo de trabajar todo el ejercicio. Probablemente esta se va a simplificar, va a considerar unos componentes que otras no. ¿Sí? Entonces, aquí como el ejercicio ya me da todo, me dan todos los datos, no es algo que yo tengo que investigar como tal, entonces yo puedo utilizar toda esa información para reemplazar en la ecuación de velocidad de reacción. Entonces, voy a escribir aquí, y voy a copiar y pegar mejor. Espérame un ratito. Ah, espérenme un ratito, por favor. Ya. Ok, entonces decía que en función a lo que yo asuma, ¿sí? Que cuál de las dos concentraciones va a estar en exceso en función a los datos dados, yo voy a decir que entonces voy a tener un exceso en B nuevamente y voy a decir que la concentración de B es mayor a la concentración de A. En este caso, miren que la concentración de B viene dada, que en este caso son los 1000 mol por metro cúbico por litro, perdón, mol metro cúbico en fase líquida. Entonces, esa concentración de B que yo tengo ahí la voy a comparar con la concentración de A. Si yo establezco que tengo mayor concentración de B que A, sí, porque es mucho más elevada, entonces yo puedo decir que voy a trabajar utilizando la velocidad de reacción, en este caso, del componente que está en menor proporción. La concentración de A como tal que ustedes tienen ahí, que está en menor proporción a la de B, entonces me va a ayudar a seleccionar qué velocidad de reacción voy a utilizar. En este caso, utilizando la velocidad de reacción en A, en donde establece que va a trabajar con la concentración de B y asimismo los factores de Henry y los coeficientes de transferencia de masa, entonces puedo hacer algún cálculo para poder determinar esa velocidad de reacción y luego ver qué ecuación escoger, sabiendo que la concentración de B se encuentra en mayor proporción que A, ¿sí? Y viendo el tipo de modelo que tiene el ejercicio que está trabajando con un reactor tubular, entonces puedo seleccionar qué ecuación de diseño utilizar para poder hallar la conversión, ¿sí? Entonces, ¿qué de esa ecuación, de esa velocidad de reacción que tengo ahí, puedo simplificar o puedo asumir, en este caso, de no tomar en cuenta? ¿Qué podría despejar de esa ecuación? ¿O todos El los término, componentes debo de tomarlos en cuenta? podemos eliminar el término correspondiente al catalizador. Ok, puedo eliminar los términos del catalizador, correcto. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque en dónde se está dando la reacción como tal. En una columna y no menciona nada respecto a un catalizador. Ah, no, sí, sí habla del catalizador. Sí, sí menciona el catalizador.
Ajá. Pero ¿por qué no tomo en cuenta la transferencia de masa en el catalizador? Esa es mi pregunta. Porque usted me dice, podemos eliminar este componente que está aquí. Porque la reacción se está dando en la superficie. Sí. ¿Alguien tiene alzada la mano? Nelson, dígame. Hola, hola. No se lo escucha. Tiene encendido su micrófono, pero no lo escucho. Kerly, dígame. Mm, que no se considera la transferencia de masa del catalizador como tal, porque, bueno, en este caso A no se está difundiendo sobre el catalizador, solo está en la superficie como tal. Correcto. Por aquí me dicen, porque podríamos tomar al proceso como controlado por la difusión. Ok, eso. ¿Y por qué puedo tomar el proceso que está limitado por la difusión? ¿Por qué puedo tomar en cuenta eso? ¿Por qué entonces es fácil eliminar de aquí el coeficiente de transferencia de masa sobre el catalizador? Yo lo estoy analizando en función, bueno, de lo que aprendí un poquito en transporte de materia, porque recuerdo que en las ecuaciones generalmente de transferencia de masa, uno toma en cuenta la reacción cuando esta ocurre, digámoslo así, en todo mi volumen de control. Entonces, si el gas en este caso es el que se difunde y como tal tengo ese término significativo numéricamente hablando, entonces al tener eso y al también estar la reacción solamente en una porción, una frontera en mi volumen de control, es el proceso de difusión el que controla, más no la reacción en sí, en el catalizador en este caso. Ok, ok. Entonces, porque también estoy limitando un poco el sistema en donde se está dando la reacción. Todo eso que ustedes mencionan, primero, se dan cuenta que aquí me dice que tengo una solución acuosa y también tienen hidrógeno, ¿sí? Que se va a alimentar esa columna larga y delgada, pero aquí menciona nuevamente que usted tiene sobre la superficie del catalizador, ¿sí? No necesariamente indica que va a haber reacción sobre la superficie del catalizador, ¿sí? Entonces, en este caso, no existe difusión o transferencia de masa sobre el catalizador, primero porque no indica que la reacción se va a difundir sobre la partícula del catalizador. No menciona eso, ¿sí? Además de eso, la constante que ustedes ven ahí para RA y para RB está trabajando con una constante que también incluye la partícula del catalizador porque es el volumen donde va a reaccionar, el volumen reaccionante que va a ser sobre esa superficie, ¿sí? Pero no necesariamente existe una difusión en el catalizador. Entonces, al no existir esa difusión, sino que está el lecho empacado dentro de la pared del reactor o dentro del reactor tubular, ¿sí? La difusión que va a existir y como lo menciona la velocidad de reacción y como lo menciona la reacción, es de gas a líquido. Entonces, puedo obviar lo que es la difusión sobre el catalizador en este sentido, primero porque el ejercicio no lo menciona. Segundo, sí, yo puedo delimitar el sistema, como les he mencionado, delimitar el sistema para simplificarlo un poco más, ¿sí? Y decir que en este caso voy a tener un, un área, ¿sí? Del catalizador en donde se está dando la reacción sobre su superficie, pero no hay una difusión sobre el catalizador. Entonces, al haber eso, puedo obviar el término de la constante de transferencia de masa sobre el catalizador y únicamente quedarme con esos tres términos. El término de A en gas, que es el coeficiente de transferencia de masa en gas, el coeficiente de transferencia de masa en líquido, y quedarme con el último término en donde menciona la variable justamente, que habíamos visto hace un momento, la fracción que yo tengo, ¿sí? Fs y la fracción que ustedes tienen de difusividad efectiva, ¿sí? Que es la que yo mencionaba acá arriba, el factor de efectividad, ¿sí? Entonces, con la cantidad de catalizador, ¿sí? Que va a tener, que en este caso viene a ser la proporción que tiene el catalizador en la columna del reactor, ¿sí? Y el factor de efectividad voy a tomar en cuenta en el último término de esa expresión, ¿ok? Siendo así,
yo tengo los datos, bueno, aquí también en el ejercicio les daba los datos del coeficiente de transferencia de masa para gas y para líquido, los puedo colocar en este ejercicio y no me voy a meter mucho en la parte del factor de efectividad, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos catalizadores, pero en todo caso, yo puedo calcularlo también con los datos que me da el ejercicio, en este caso ya lo tengo, ya tengo el dato, ¿sí? Y lo que voy a hacer es reemplazar para calcular la velocidad de reacción. Esa velocidad de reacción que está ahí me va a permitir entonces a mí encontrar cuál posiblemente va a ser la conversión, ¿sí? Utilizando un modelo en donde tengo exceso de B para una columna de un flujo pistón, ¿sí? Un reactor flujo pistón. Entonces, en este caso, la velocidad de reacción, como les indiqué, y algunos datos estaban dados en el ejercicio, en este caso las constantes que tengo acá, la velocidad de reacción me daba 0.0317 mol metro cúbico segundo. En este caso, yo puedo trabajar con esa velocidad de reacción y la puedo reemplazar utilizando ahora las ecuaciones que vimos en las últimas láminas. Recuerden que tenemos el exceso en B y que estamos trabajando con flujo pistón. Que en este caso el ejercicio mencionaba que el flujo pistón sí iba a alimentarse del gas o del líquido. Pregunto. ¿Cuál es la corriente que iba a ingresar hacia el flujo pistón? Veamos la imagen. En este caso voy a tener hidrógeno y voy a tener acetona que ingresa hacia la columna, ¿verdad? Y que el lecho empacado se encuentra dentro de la columna, en este caso del reactor. Entonces, sabiendo eso, puedo decir que en este caso, al tener exceso en B, voy a trabajar con G en flujo pistón, ¿sí? Puede ser para cualquier tipo de flujo en L, trabajando con un exceso en B. Puedo trabajar entonces con esta ecuación o puedo trabajar también con cuál otra ecuación. Puedo trabajar asumiendo que tengo, si asumo que puedo trabajar con un tanque agitado, no simplemente un reactor flujo pistón, con cualquier flujo en L, dependiendo de las condiciones o el modelo que usted tome, también puede trabajar entonces con estas ecuaciones que están acá. ¿Sí? Con cualquiera de las dos ecuaciones podría trabajar, en este caso dependiendo de cómo usted delimite su sistema. ¿Sí? Recuerde que G está ingresando de la misma manera como que estuviesen ingresando a un CSTR. Tiene un flujo continuo, entrada-salida, ¿sí? Y B sigue siendo algo en exceso. Entonces, por eso es que puedo tomar cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, ¿sí? Como no han trabajado, están trabajando con el modelo de f de a sub 0, x de a, igual a f de b sub 0, xb, sobre b, en este caso creo que no tiene, sí, igual lo vamos a dejar, sobre b, igual a menos la velocidad de reacción por el volumen del reactor. ¿Ok? Y aquí han utilizado, en este caso, lo que es la conversión en B, ¿sí? Para poder determinar cuánto sería la conversión en B que me está pidiendo el ejercicio. Como la velocidad de reacción ya es calculada, y en este caso el volumen del reactor también podríamos calcularlo, entonces con el flujo en B, que también lo menciona el ejercicio, determinaríamos cuál es la conversión en B. Sí, que aproximadamente, según lo que tengo aquí, se obtiene un 16% de conversión. Ok, miren en este caso cómo todas las asunciones que utilizamos, sí, nos permiten encontrar lo que es la conversión. Nuevamente, esas asunciones que hago, sí, no necesariamente son reales, porque en este caso usted sabe que de alguna manera, dependiendo del tipo de catalizador que tenga, también debe de considerar el coeficiente de transferencia de masa sobre el catalizador, dependiendo del catalizador y de la reacción que usted tenga. ¿Sí? Puede tener una cinética en la cual estén participando los tres coeficientes de transferencia de masa, ¿sí? Y también debe de tomarse en cuenta si es que existe algún otro modelo adicional para el comportamiento de los coeficientes de transferencia de masa, por ejemplo, y entonces la ecuación también se vuelve un poco más compleja, ¿sí?
Los términos de factor de efectividad y el módulo de Thiels, como les mencionaba, lo vamos a ver en la siguiente unidad, un poco más a profundidad, para que usted también pueda calcular entonces, en este caso, el factor de efectividad. ¿Existe alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Sí, profe, una pregunta. Lo que dice que vamos a ver en el siguiente capítulo de la efectividad, o sea, para calcular eso necesito primero el módulo de Thiel, ¿no es cierto? Pero en el Sí, módulo de correcto. Thiel se usa la longitud característica del catalizador. Sí, Entonces, si yo asumo aquí, por ejemplo, que tengo, como decir, esferas, ¿no? O sea, ¿cómo tendría que ser la longitud característica de estos así? De datos en este ejercicio me daba, por ejemplo, el diámetro de la partícula. Entonces, ¿cómo sería mi longitud característica? sí, correcto. Ahí tiene que utilizar el modelo para una esfera. Dependiendo de la forma del catalizador, hay diferentes modelos que utiliza el módulo de Thiels para poder determinar ese componente. ¿Por qué? Porque el factor de efectividad en este caso es el inverso de ese módulo de Thiels. Entonces, dependiendo de la característica de su catalizador, de la forma que tenga, va Ujú. a utilizar el modelo apropiado. En este caso, sí, serían las esferas. Ajá. Ya, o sea, tendría que buscar eso para las esferas y de ahí con eso ya encontraría mi longitud característica. Sí, correcto, exacto. Ya, ya, profe, gracias. Josué, dígame. No solo para acotar y también para la compañera, para esferas la longitud característica es el radio dividido para 3. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Miss, Bien. yo tengo una pregunta, pero no necesariamente con el ejercicio, sino me genera un poco la duda cuando usted dijo que también se podía modelar como un CCTR. Esa parte me confundió un Sí. poco. ¿Por qué se puede modelar como un CCTR? Por la entrada y la salida de ese componente. Porque al igual que un reactor CSTR y un reactor tubular, la entrada debe ser siempre continua. Entonces, ese reactor que está ahí, que es el reactor tubular, también puede ser un reactor CSTR. Si no tuviese la imagen y usted tuviera que crear el reactor, lo puede hacer de las dos maneras. Porque puede ser un reactor que tenga un lecho opacado, puede ser un lecho fluidizado, de hecho, para un CCTR, ¿sí? Y tiene una entrada, en este caso, de hidrógeno, de la misma manera como lo tiene un tubular o un CCTR. Por eso es que lo puedo modelar ese componente como tal, para cualquiera de los dos reactores. Ok, Miss. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Ok, y para comenzar a trabajar con lo que es fluido a fluido, y aquí sí vamos a obviar un poco el término de catalizador, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? Justamente para quedarnos en los dos primeros cuadrantes que mencionamos anteriormente en esa imagen. ¿Por qué de esta manera? Porque primero aquí también interviene lo que es la solubilidad, ¿sí? De equilibrio y el esquema de contacto que existen entre los dos componentes. Entonces, voy a dejar de un lado todo lo que es catalizador. Voy a mencionar únicamente fluido, que en este caso lo puedo tomar como líquido líquido o como gas líquido. ¿Sí? A la verdad de fluido puedo tomar en cuenta los dos componentes. Y cabe recalcar que para solo estos dos cuadrantes, en este caso, la expresión de velocidad global, ¿sí? Va a determinarse en función a la transferencia de masa y a la velocidad de la reacción que participa. En este caso, ¿sí? Como voy a tener una transferencia de masa, porque probablemente va a haber una transferencia entre gas a líquido, ¿sí? Entonces, esta transferencia de masa va a participar dentro de lo que es la expresión de velocidad. Cuando hablamos de líquido-líquido, ¿sí? De dos fluidos, por ejemplo, aquí yo tengo que también tomar en cuenta lo que es la solubilidad del equilibrio, y es lo que mencionaba al inicio. Ustedes tienen que determinar, ¿sí? Cómo es la compatibilidad, por decir así, entre los dos componentes, ¿sí? Porque va a haber en este tipo de sistemas, van a haber componentes que limitan el movimiento de una fase a otra. Por ejemplo, características como viscosidad. ¿Sí? Limita en este caso el movimiento de esa fase de una fase a otra. ¿Sí? La velocidad con la que se va
a difundir a través, por ejemplo, un gas a un líquido, sí, también se va a ver como un factor limitante. Todo esto va a depender de las condiciones y las características en las que usted lleva a cabo la reacción. Si hablamos en términos de termodinámica y tomamos en cuenta el término de temperatura o presión, sí, son factores que afectan también a ese movimiento. Entonces, aquí influye mucho en la ecuación y va a determinar si la reacción tiene lugar en una sola fase o en ambas fases, dependiendo, en este caso, de dónde va a existir esa transferencia. ¿Ok? Entonces, la solubilidad es muy importante. Si dejamos a un lado todo lo que es el sólido y solamente tomamos en cuenta el gas y el líquido, entonces vamos a tener que determinar dónde va a existir esa solubilidad y si va a ser posible o no. Entonces, cuando hablamos de esto es donde vemos el término de determinante, ¿sí? Porque en este caso yo puedo ver, puedo apreciar un poco más cuál va a ser el factor determinante de esa reacción. ¿Sí? Si es mi transferencia de masa, si son las mismas características del fluido como tal, ¿sí? Que van a hacer que en este caso exista ese determinante o esa limitante en su reacción. ¿Sí? Por otro lado, el esquema de contacto, como dice ahí, tengo gas líquido donde predominan los esquemas de contacto semicontinuos, ¿sí? Y en contracorriente, y para líquido líquido predominan, las que siempre se usan, predominan los tanques agitados y el contacto por lotes. Entonces, ¿por qué? Esto es mucho más por el término de turbulencias, ¿sí? Por el término del contacto correcto, el contacto que existe entre gas y líquido. Por ejemplo, si yo trabajo en un batch con gas líquido, sí, probablemente no voy a tener un buen esquema de contacto, ¿sí? Así exista la turbulencia entre los dos, no existe un buen contacto entre los componentes gas y líquido cuando trabajo en un batch. Pero en un proceso semicontinuo, por ejemplo, que vimos en el caso anterior, en donde estoy trabajando con un reactor tubular, voy a tener ingreso de gas e ingreso de líquido. Aseguro que existe ese contacto, ¿por qué? Por la turbulencia que generó, en este caso, el catalizador, ¿sí? Pero asimismo no necesariamente puede ser un catalizador, pueden ser los mismos baffles, ¿sí? Que usted coloca como paredes en el reactor para que exista la turbulencia entre los dos componentes. Aquí, al ser un reactor tubular en donde el gas va a tender a subir, ¿sí? Y el líquido puede ingresar a contracorriente, puede existir mayor contacto entre ellos. Entonces el esquema de contacto entre los dos es mucho mejor en este tipo de reactores. ¿Ok? Y de estos ejemplos que estoy mencionando, justamente fue lo que vimos en la clase pasada, en las láminas donde se mostraban los diferentes tipos de reactores. Cabe recalcar que esos reactores contenían sus catalizadores. Dejando de un lado el catalizador, igual el esquema de contacto persiste. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de sistemas, yo voy a tener entonces esquemas como estos, en donde voy a tener un reactivo A, un reactivo B, ahora voy a tener de gas a líquido, a ver, va a existir una difusión, si es que en este caso estoy trabajando con gas líquido, no voy a tomar en cuenta el catalizador y mi producto, en este caso, puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas. Sí, recuerde de que dependiendo de lo que usted vaya a querer generar como producto, puede tener cualquiera de esos componentes como salida de producto final. Entonces, si yo trabajo a las condiciones de termodinámicas que me da el sistema o que usted mismo va a colocar, usted puede tener cualquier tipo de producto de salida. En este caso, si yo trabajo de esa manera, otra vez tengo que tomar en cuenta cuánto va a ser la cantidad de líquido que voy a tener en el reactor, la cantidad de gas que voy a tener en el reactor, porque son factores que predominan en el diseño del reactor. Entonces, para eso he colocado esta imagen que está aquí, en donde usted puede ver que yo tengo la fracción de líquido, la fracción de gas y también está un esquema de la superficie. En este caso, estoy trabajando con el área interfacial de gas líquido, así que viene a ser el valor de ese que está ahí, el volumen de contacto y el volumen de líquido. En este esquema que ustedes ven ahí, ustedes ven que hay un sólido. El sólido puede ser del mismo producto generado, ¿sí? O el sólido puede ser, en este caso, partículas que generan turbulencia en la reacción, ¿sí? Esto es como un zoom que se le está haciendo al sistema del reactor, ¿sí? Y usted puede ver que en este caso existen estos componentes de la fracción de líquido y la fracción de gas,
¿sí? Y que, como usted ve aquí en la ecuación, ¿sí? Esa sumatoria que viene a ser de las mismas fracciones va a generar un valor de 1, es decir, que en ese sistema solamente predomina lo que es la fracción líquida y la fracción gas. En caso de que yo tenga un sólido presente, que pueda ser en este caso su producto o que pueda ser en este caso factores que están generando turbulencia, entonces los puedo tomar en cuenta, pero sigue siendo en este caso lo que predomina la fracción de líquido y la fracción de gas. ¿Ok? Entonces, en este tipo de esquemas, un ratito. En este tipo de esquemas, yo tengo que mi reactivo A, ¿sí? Va a ser soluble en el líquido. Tengo que hacer que mi reactivo A sea soluble en el líquido, pero no va a tener, el B no se va a regresar a su componente en gas. Entonces, si recordamos las ecuaciones del balance que vimos inicialmente, ¿sí? Yo voy a tener esa transferencia de masa de gas a líquido, ¿sí? Que también forma parte de su balance, pero en este caso B va a permanecer en su estado líquido. ¿Dónde va a estar la reacción? Ahí está la pregunta. ¿Dónde va a encontrarse la reacción? ¿Qué se les ocurre aquí que puede pasar? ¿Cuántos diferentes casos podría tener, ¿sí? Si analizamos este tipo de sistemas? ¿Dónde creen que ocurre la reacción? En la interfaz gas líquido podría ser. En la interfaz, ¿ok? Si hablamos entonces gas, en este caso vamos a colocar aquí la interfaz. Voy a suponer que aquí está la parte líquida. ¿Sí? Nos vamos a quedar en esta interfaz. Recuerden que aquí puedo tener reacción, ¿sí? Acá también puedo tener reacción, ¿sí? Acá también puedo tener reacción, pero va a depender de con qué, ¿no? Pero en este caso yo voy a tener aquí una presión parcial, ¿sí? Aquí voy a tener una concentración, que va a ser la parte inicial del líquido, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué parte de estas fases o de estos cuadrantes que tengo puedo tener reacción? Su compañero dice que la reacción puede existir en la parte de la interfase, ¿sí? Correcto, Ah, puede estar en la sí. fase interfase. Ajá, viéndole el diagrama que acaba de dibujar, va a Ujú. ser un gradiente, entonces, desde la interfase a través del líquido. Va a ir Correcto. viendo el reactivo A y aumentar el producto. Ujú. Correcto. Exacto. Puedo tener entonces, por diferencia de concentraciones, ¿sí? Por el gradiente de concentración, el gradiente de presión que se va a generar, voy a tener una reacción en ese punto. También puedo tener variaciones, ¿verdad? De concentración en este punto. Supongamos que aquí, como ya estoy trabajando con las partículas en B, ¿sí? En este caso voy a tener una concentración de B. Esta concentración de B puede ser muy alta o puede ser una concentración de B muy baja. ¿Sí? De ser ese el caso, también puede haber alguna influencia en dónde ocurre la reacción, si es que solo la reacción ocurre en la parte líquida. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de casos ven ahí que puede ocurrir? Si hablamos solo de la interfase, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Veamos, si por ejemplo aquí voy a tener una burbuja, ¿verdad? Va a ser el gas. En este caso, la burbuja debe difundirse a través del líquido. Supongamos que la presión, ustedes tienen una presión inicial en ese gas, ¿sí? Y esa presión debe ir cambiando a medida que se acerque a la interfase. ¿Qué pasa si esa presión es muy alta, por ejemplo? ¿Qué ocurriría en la interfase de ese sistema? Bueno, nuevamente, suponga que uno de los dos componentes está en exceso. ¿Qué ocurriría entonces con la reacción?
Bueno, ahí como para que tengan una idea, es la velocidad con la que se da la reacción en lo que va a ocurrir cuando las concentraciones o presiones bajan o suben. Sí, dependiendo del cuadrante en donde se encuentren, usted va a tener una reacción que se va a dar o muy rápida o muy lenta, dependiendo de la concentración con la que trabaje. ¿Por qué? Porque va a existir el gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración es el que va, en este caso, a delimitar qué tan rápido ocurra la reacción. Y si el limitante, nuevamente, si el limitante es la difusión o el limitante es la velocidad de reacción en una de las fases. ¿Sí? Entonces, espera un momentito. Sí, también se puede hacer eso, es verdad, Josué. También puedo asumir que uno de los dos está en exceso y tomar en cuenta solo uno como el reactivo limitante. También lo puedo hacer de esa manera, como lo hicimos en el esquema anterior. Pero en este caso, lo más importante que tienen que notar aquí no es solamente dejarlo en exceso para poder simplificar la ecuación, sino ver en qué punto ocurre la velocidad de reacción, si es rápida, si es lenta y por qué lo quiero trabajar de esa manera. Recuerden que son ustedes los que les dan las condiciones a la reacción como tal, dependiendo del el producto que usted quiera generar. ¿Sí? Entonces, si yo veo que la concentración es muy sensible ante la presión que tiene el gas, entonces esta concentración debo de dejarla y definirla de tal manera que la velocidad de reacción no sea tan rápida, ¿sí? Y sea una velocidad de reacción lenta. Eso lo puedo determinar a partir del juego de concentraciones de su componente en B, porque sabe que la reacción puede ocurrir bien en la interfase, como lo ven aquí, o puede ocurrir en el sistema únicamente líquido-líquido, ¿sí? Ya cuando ya todo el gas se haya difundido completamente en el líquido. Entonces, ese juego de concentraciones es el que va a delimitarle a usted si su reacción en este caso va a ser muy rápida o muy lenta. ¿Ok? Entonces, miren que aquí, al obviar un poco el tema de catalizador, solamente nos centramos en este caso en su velocidad de reacción y la velocidad de reacción en estas dos fases. Entonces, viendo un poco ese esquema, ¿sí? Que tengo aquí en la imagen, voy a tener aquí una parte gas, una parte líquido. En su interfase puede ocurrir la reacción química, en la fase líquida puede ocurrir la reacción química. Miren cómo la presión al inicio, ¿sí? Va decreciendo en este caso y va a pasar a través de esa interfase, comenzando con una concentración, ¿sí? En este caso del componente en B, suponiendo que estamos trabajando otra vez con la reacción anterior. Y aquí, cuando no tengo reacción química, lo que predomina es la parte de la transferencia de masa, o en este caso, la absorción. ¿Sí? Y cuando trabajamos con absorción, es lo que mencionaba Alfonso. Yo tengo un gradiente de presión o tengo un gradiente de concentración. En este caso, si yo quiero colocar el diseño o la ecuación, en este caso, de qué tan rápido está ocurriendo esto, entonces trabajo con mis coeficientes de transferencia de líquido o transferencia de gas. Esto tienen que haberlo visto en transferencia de masa o en transporte de masa. En este caso, su velocidad a la que ocurre la transferencia se mide por el gradiente de concentración. Hasta ahí lo que vimos en pregrado. Entonces, todo esto lo voy a trabajar con la ecuación de Henry, lo voy a trabajar con diferenciales de concentración, con diferenciales de presión y voy a tener este esquema que tengo aquí del lado derecho. Cuando ya tengo reacciones químicas, entonces ya no solamente participa el coeficiente de transferencia de masa, sino que también se emplea lo que es las concentraciones y lo que son las constantes de velocidad, ¿sí? Al yo trabajar ahora con las constantes de velocidad y el coeficiente, entonces ya intervienen estos tres parámetros que nuevamente se asemeja a la velocidad de reacción que vimos inicialmente. Aquí, como no estoy trabajando con sólido, usted se da cuenta que tiene el coeficiente en gas, el coeficiente en líquido, la constante de velocidad, ¿sí? Y su concentración en B. Nótese que aquí usted tiene la fracción en líquido, ¿sí? Y esa ecuación que está ahí justamente le está dando, el último parámetro le está dando la resistencia que existe al líquido, ¿sí? ¿Y por qué les hice la pregunta de dónde creen que ocurre la reacción? Porque ahí, en esa parte, es donde usted ve dónde está la limitante,
¿sí? Puede ser que el gas, en este caso, que el líquido que usted tiene en su interfase, ¿sí? Sea un líquido resistente, ¿sí? Y por lo tanto no sea tan fácil generar la difusión a través del líquido, ¿sí? Y por lo tanto sea una de las cosas que también predomina en la velocidad de reacción. Y al ser este paso un paso lento, que vendría a ser su paso determinante, entonces participa con mayor magnitud en lo que es la velocidad de reacción, ¿sí? Ahora miren, en este esquema que estoy mostrando, yo estoy diciendo que la reacción como tal puede llevarse solo en la fase líquida o en la fase principal, como le menciona aquí Main Body Liquid, o en la fase principal en donde solamente tengo componente líquido. Acá está ocurriendo, en esta parte de la interfase, está viendo los cambios de concentración, ¿sí? Hasta que se estabilice, llegue al equilibrio, ¿sí? Y la parte de main body viene a ser justamente la parte equilibrio que tiene la concentración en B y concentración en A, únicamente en fase líquida, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la interfase como tal, que es donde existe el choque entre la parte gas y la parte líquida, esa pared, puede ocurrir una reacción, ¿sí? Porque ahí estoy teniendo variaciones de concentración y mis gradientes de concentración. Pero también, ¿sí? Puede ocurrir la reacción únicamente cuando está en la fase líquida o en el equilibrio, ¿ok? Entonces, también puede darse en este tipo de ejemplos una reacción en el equilibrio. De ser así, si se diese en el equilibrio, ¿cómo sería la expresión cinética? ¿Cómo se les ocurre que sería la expresión cinética? ¿Qué términos toma en cuenta y qué términos no toma en cuenta? Ahí se consideraría, creería yo, las constantes para el proceso tanto en el sentido directo como inverso. No sé, dependiendo, me imagino en alguna situación podría simplificar el inverso, dado que me interesa el directo o viceversa. Sí, correcto, correcto, porque tengo una reacción que puede ser que esté en equilibrio. Ujú, correcto. Recuerde que aquí estamos hablando también de equilibrio líquido-líquido. No necesariamente es el equilibrio de la reacción. Si tengo una reacción en equilibrio, tomo en cuenta lo que usted dice. Pero si no tengo equilibrio en la reacción, recuerde que lo que estoy haciendo es que CB y CA, ¿sí? Se mantengan en un equilibrio en cuanto a su concentración. O sea, la producción es constante. ¿Algún otro comentario? ¿Qué más podría obviar de ese tipo de sistemas? Miss, en el caso de que ocurra, hablando de la ecuación de la velocidad, en el caso de que ocurra que la reacción se da en el main body, se Ujú. eliminaría el factor de gas de la resistencia de la película del gas. Sí, podría hacerlo, ujú, porque solamente ocurre en la fase líquida. Y mientras, si fuera la inversa o que fuera la interfase como tal, Ujú. se Ahí sí. eliminaría la parte de la resistencia líquida, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto, exacto. Ahí tienen que ver exactamente lo que acaban de decir. Ahí tienen que ver en qué parte de esos cuadrantes se genera la reacción, para ver qué términos se toman en cuenta y qué no. Y aquí es lo que se mencionó anteriormente. No todo sistema va a tener la misma velocidad de reacción porque hay diferentes componentes que se toman en cuenta en una interfaz, perdón, en un cuadrante diferente a otro cuadrante. Entonces, esas constantes que ustedes toman en cuenta dependen de dónde se está generando la reacción o dónde ocurre la difusión, ¿sí? Porque en este caso, si yo tengo componente en A, ¿sí? Que se está difundiendo a través de la parte líquida, ¿sí? Entonces debo de tomar en cuenta el coeficiente de transferencia de masa. Sí, pero la velocidad de reacción como tal no solamente toma en cuenta la velocidad a la que ocurre la reacción, sino que toma en cuenta la velocidad a la que se difunde la reacción, ¿sí? A la que se difunde el componente A en B. Entonces, puedo obviar ciertos temas, por ejemplo, lo que menciona Kerly en A y B, perdón, en el main body, yo voy a tener solo fase líquida. ¿Qué tan rápido ocurre la reacción? Puedo generar ahí una cinética química. Puedo generar entonces una ecuación en donde involucre la constante cinética, la concentración, la fracción que va a tener en este caso su reactor, ¿sí? Pero asimismo,
no debo de necesariamente tomar en cuenta la parte en gas, porque en este caso ocurrió en la interfaz anterior, ¿sí? Puedo obviarla, ¿sí? Dependiendo en este caso de qué punto, cuál va a ser su sistema a limitar. Si su sistema a limitar va a ser el que tiene aquí, ¿sí? Entonces voy a tomar en cuenta la velocidad de reacción desde este punto. ¿Ok? Entonces ahí puedo obviar ciertos componentes. Pero si la reacción ocurre en esta fase que está acá, entonces debo de tomar en cuenta lo que es los coeficientes de transferencia en gas y los coeficientes de transferencia en líquido. Y asimismo la constante pues de velocidad, porque las concentraciones de B también van a cambiar. ¿Ok? Bien, entonces, como ustedes mismos se habrán dado cuenta, existen múltiples casos, ¿sí? En donde diferentes tipos de reacciones o diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Se van a generar y van a generar una nueva ecuación, ¿sí? Esa ecuación que ustedes van a generar va a ser justamente delimitado por el cuadrante en donde se está generando esa reacción. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí dos ejemplos, hay muchos más, pero en este caso, por ejemplo, para el caso A, voy a tener una reacción instantánea con respecto a la transferencia de masa. Si me dice que tengo una reacción instantánea con respecto a la transferencia de masa, eso quiere decir que probablemente esta reacción se da después de haber difundido la parte del gas hacia el líquido, ¿sí? Y su reacción se va a dar en la parte líquida, en el liquid film, como dice aquí. Ese plano en donde se está dando, y miren estas rectas que se están generando, son las concentraciones diferentes, ¿sí? Que se están produciendo en la zona líquida. ¿Sí? En este caso, la reacción como tal está limitada por la difusión a la zona líquida. Recuerde de que aquí tiene que haber una transferencia de masa para que la reacción se dé en esa fase. Entonces, la limitante, ¿sí? Va a ser esta interfase que está aquí para que el gas se difunda, perdón, en el líquido. Y entonces, al existir esa difusión, va a generar la reacción. Si no existe la difusión, no genera la reacción. Por lo tanto, está limitado por esa interfaz. ¿Y qué dice el segundo punto? Un cambio en concentración o presión mueve el plano de la reacción. ¿Por qué? Porque eso va a depender a qué presión yo tenga el componente A, ¿sí? Y a qué presión quiero que también esté el componente en B. Si la concentración en B cambia, entonces desplaza, en este caso, la zona en donde se va a dar la reacción. Puede ser más rápida, puede ser más lenta, porque el desplazamiento es el que va a generar, el que va a dar ese factor. Si la concentración en este caso es muy baja, ¿sí? Probablemente usted va a tener una reacción que en este caso puede ser o más lenta o más rápida, dependiendo del desplazamiento que va a tener en la zona líquida. ¿Sí? Asimismo, la presión, si va a ser una presión muy baja, entonces también desplaza en la zona en donde se va a generar la reacción. Y mire que la concentración, perdón, que la concentración que usted ve aquí, ¿sí? Justamente está realizando esta trayectoria, ¿sí? ¿Por qué hay un crecimiento después de esa zona? ¿A qué se debe esta recta que estoy generando? Mejor dicho, ¿a qué se refiere esa recta que está ahí en B? ¿Qué es eso? ¿Concentración, presiones? ¿Qué es? Sería la composición del reactivo B, ¿no? Sí, correcto. Sería la presión en A que está ingresando como gas, es su concentración o su presión en A. Y en este caso, esto de aquí va a atravesar al líquido y el B está en concentración líquida. Por lo tanto, esta es su concentración. Su concentración comienza, en este caso, desde este punto, ¿sí? Disminuye, ocurre la reacción, pero vuelve a subir. ¿Por qué? ¿Qué es esa concentración que
que está notando ahí en el gráfico. Lo que no reaccionó sería. Puede ser al exceso como tal, porque inicialmente como está reaccionando, bueno, se está consumiendo y de nuevo al llegar al equilibrio, puede ser eso. Llega al equilibrio en este plano que está acá, Ujú. ¿ok? ¿Alguna otra idea? Analizando la imagen, Miss, no sé si se refiere a que, eh, o sea, sí, ya en el plano de la reacción como tal se mantiene en equilibrio, pero tal vez en esa película, o sea, luego de esa frontera se favorece más un reactivo que el otro y por lo tanto tiende a subir. No sé. Ok, puede ser el exceso, puede ser que se está favoreciendo un poco más, pero ese crecimiento es un poco raro. ¿No se les hace un poco raro el que la concentración de B tiende a incrementar después de que se supone que reaccionó? ¿Alguna otra idea? Se está dando la reacción inversa. Puede ser. Pero bueno, no es el exceso, tampoco es lo que queda. Lo que está haciendo la imagen es dando a notar que en este caso la concentración en B debe de consumirse, o sea, se está consumiendo porque llega a su punto cero, por decir así. No necesariamente es siempre así. Ustedes saben que las concentraciones no se consumen por completo necesariamente, ¿sí? Pero este incremento que está viéndose acá, ¿sí? Justamente es algo que está señalando de que después de la reacción, ¿sí? Ustedes tienen algún sobrante en B que va a en algún momento a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Pero en este caso, no necesariamente es este incremento que está aquí, ¿sí? Lo que sobra, como mencionaron, lo que sobra va a mantenerse en equilibrio, va a seguir reaccionando probablemente, sí, pero va a mantenerse constante, así mismo como que si fuese A y como que si fuese B, en la figura anterior. Y entonces voy a tener una concentración en A y una concentración en B que son mínimas, en realidad son mínimas, ¿sí? Que van a seguir constante a lo largo de la reacción, ¿sí? La figura muestra ese incremento porque en realidad recuerden de que pueden ser varias concentraciones, ¿sí? Que se pueden colocar como puntos iniciales. Es decir, mi concentración en B puede ser muy alta o mi concentración en B puede ser muy baja. ¿Sí? Entonces, esas concentraciones usted la va a colocar. Usted es el que setea la concentración en B, ¿sí? Con la que va a iniciar la reacción. Entonces, la figura lo que hace es un contraste a eso. Puedo iniciar con una concentración muy alta o puedo iniciar con una concentración muy baja, pero lo que sobra, ¿sí? Va a mantenerse en el equilibrio después de un cierto tiempo y lo que sobra, como usted menciona, es algo mínimo, ¿sí? Debería ser algo mínimo. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es, si yo tengo una reacción con la que comienza una concentración sumamente alta, en realidad depende de la pendiente, ¿sí? O la velocidad con la que se va a dar la reacción, en otras palabras, y esa velocidad con la que se va a dar la reacción, ¿sí? Va a ser la que establezca si tiene que ser una concentración muy alta o una concentración muy baja, dependiendo de qué tan rápido quiere que su reacción sea. Lo restante viene a ser lo que sobra, por decir así, algo mínimo que va a generarse y va a permanecer constante después de ese plano que se ve aquí en la gráfica. ¿Ok? Entonces, esta concentración que está acá simplemente es para delimitar la cantidad de concentración en B o la proporción con la que va a ingresar en su reacción química. ¿Ok? Y lo mismo pasa para A, por cierto. No necesariamente es el cambio en la concentración en B, también el cambiar la concentración con la que ingresa o la presión con la que ingresa, en este caso el gas, también afecta a esa rapidez de la velocidad de reacción. ¿Ok? Ese es un caso.
El otro caso que también ocurre de manera instantánea es una reacción instantánea con una concentración en B en alto. Entonces, aquí, por ejemplo, alcanza la concentración alta y en este caso, la reacción como tal va a estar, va a predominar o va a ser su paso determinante en la interfase. En la interfase, sí, justamente se va a dar la reacción, pero en este caso el factor determinante como tal es la resistencia de la fase gaseosa. ¿Qué tan resistente es pasar de ese gas a la parte líquida? Y ahora miren la diferencia entre la imagen anterior y la imagen de ahora. La presión comienza con una presión más baja, ¿verdad? Y la concentración en B tiene una concentración más alta. Ahí viene lo que mencionábamos anteriormente. ¿Cuál de los dos está en exceso? Aquí debería de predominar que la concentración en B esté en exceso, mientras que la presión en A sea la presión la que determina la reacción. Entonces aquí no es la concentración en B como en el apartado anterior. Aquí el que predomina o el que limita la reacción es la presión en A. ¿Sí? Y mire que por hacer este cambio, por hacer que la presión en A, la concentración en A, perdón, sea el factor limitante, entonces hace de que mi reacción, su paso determinante ya no sea en la fase líquida, sino que el paso determinante sea en la etapa de la difusión. ¿Sí? Porque ese es el paso determinante, por la concentración o presión con la que ingresa el reactivo A. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Bien, no he colocado ninguna ecuación en estos casos, simplemente estoy explicando cómo debería de ocurrir en este caso la reacción, en qué parte debería ocurrir la reacción y por qué. ¿Sí? No he colocado ninguna ecuación porque la ecuación prefiero que las determinen ustedes, pero a partir de alguna reacción ejemplo. Entonces, vamos a hacer un break ahorita de aproximadamente unos 15 minutos. Una vez que regresemos el break, vamos a dividirnos en grupos como lo hicimos la primera clase, cuando hicimos la prueba de diagnóstico. Y mientras estén trabajando en los grupos, la idea es que busquen un ejemplo de una reacción, líquido-líquido, gas-líquido, ¿sí? Cualquiera de las dos, y que traten de generar este tipo de esquemas que he mostrado. ¿Con qué concentración ingresa el reactivo A, ingresa el reactivo B? ¿Cómo debería de transcurrir la velocidad de reacción? Perdón, ¿cómo debería de transcurrir la concentración? ¿Sí? A lo largo de la fase gas o la fase líquida, ¿sí? Y que encuentren cuál debería ser el balance. Por lo general, los papers normalmente los ponen cuando se trata de algo cinético. Pueden colocar el balance como tal, ¿sí? De la reacción que tienen, sea líquido, líquido, gas líquido, ¿sí? Y que vean cuál es el tipo de reactor que utilizan, para ver qué asunciones ellos hacen al momento de generar ese balance, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer después de 15 minutos, ¿sí? Cuando regresemos al break, ahí más o menos les di la idea, ya mismo les muestro cuáles van a ser los puntos que deberían de buscar al momento de revisar algún paper, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pausa, son 7:38, volvemos a las 7:52, ¿les parece? ¿Sí? Y retomamos entonces con la parte del trabajo en grupo, ¿ok? Si tienen alguna pregunta adicional, pueden colocarla en el chat para irlas contestando poco a poco, ¿ok?